Buenas tardes con todos, ¿no? Eh, Hoy día vamos a empezar a ver ya exactamente usando las reglas sin conters. La semana pasada nos quedamos y vamos a hacer una pequeña retroalimentación respecto a las reglas, ¿no? En conters. Le he puesto usando reglas en conters uno porque vamos a ir viendo pues cada una. Creo que nos vamos a quedar en las dos primeras nada más hoy día, ¿no? Pero vamos a hacer una revisión de cómo las reglas deben aplicarse, ¿no? Yo la semana pasada, la última clase, nos quedamos ahí como que en algo, pero vamos a hacer como un breve repaso. Primero, lo que constituyen las reglas Incoterms. Estas reglas están constituidas por un conjunto de 11 términos comerciales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos 11 términos? Acá lo tenemos, bien bonitos y ricaditos, ¿sí? Que son nombrados comúnmente por medio de tres letras, por ejemplo, SIF, DAP, etc. Entonces, eso ya lo hemos visto, es una nada más retroalimentación, los cuales reflejan los acuerdos que realizan las empresas dentro de los contratos de compra-venta. Con su utilización se establece un lenguaje común para facilitar el intercambio comercial, ¿sí? Entonces, obviamente lo ideal pues es que los expertos al manejar este lenguaje común, por así decirlo, ¿no? Ya facilite también como un tema de poder tener una conexión con, con empresas internacionales. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando se presenta una documentación, se vea, ¿no?, en los términos de referencia por los cuales se va a poder importar, exportar, ambas partes interesadas, sea tanto el importador como el exportador, ¿no?, o viceversa en el tema de los países, ¿no?, sepan, ¿no?, cuáles van a ser los términos en los cuales se están basando. Ahora, se reescriben como obligaciones quien se ocupa de que en la relación entre empresa vendedora y compradora, por ejemplo, quien organiza el transporte o el seguro de la mercancía, o quien consigue los documentos de embarque y las licencias de exportación o importación. Entonces vamos a ver diferentes prácticas respecto a esto, o sea, quién es el que se va a encargar, ¿no?, de cierta documentación, de ciertas verificación del embarque, ¿no? Entonces va a haber ciertas modalidades. Ya, entonces hay obligaciones, obviamente pues hay algunos encuentros en los cuales no hay ciertas obligaciones y es como que tú te arriesgas a cómo te lleguen. Obviamente se sabe de que son pues son formas más baratas de adquirir pues un producto o de llevar a cabo el envío del producto. Pero ahí te encuentras en términos de riesgos. ¿Dónde y cuándo entrega el vendedor la mercancía? En otras palabras, ¿dónde se transmite el riesgo de vendedor a comprador? O sea, disculpe un momento. Ah, gracias, gracias. O sea, quiere decir, ¿no? Este, cómo es que se va a establecer los puntos en los cuales se va a hacer las entregas. O sea, en realidad, pues cuando hablamos del comercio exterior, entregas hay en todo momento, ¿no? Desde que sale de la fábrica, digamos, ¿no? De ahí, por así decirlo, de la salida de fábrica al transporte hacia la vía marítima o aérea, ¿no? Desde el embarque. Entonces, es como que hay varias entregas en ese aspecto, ¿no? No pensemos en entrega solamente cuando ya lo tienes en tu mano o cuando tienes que ir a recogerlo, como que esas son entregas, cuando lo tienes en tu mano y cuando tienes que ir a recogerlo. No, entrega, ¿no?, es en varias situaciones, ¿no? Y sobre todo pues en situaciones en las cuales muchas veces se va a dar pues riesgos, ¿no?, respecto a la situación, cómo va a ser llevada. Entonces, a veces es importante, ¿no?, conocer, ¿no?, un poquito la zona donde viene, por ejemplo. Imaginemos, pues, ¿no?, que vamos a imaginar un poco, ¿no? O sea, no me he centrado mucho a esto, con sinceridad, pero vamos a imaginar que yo estoy exportando desde Cusco hasta otro país, ¿no? Tendría que averiguar si Cusco tiene, como tiene su aeropuerto de Cusco, recibe vuelos internacionales, digamos, ¿no? Vamos a un poquito imaginar, que lo más común obviamente es Lima, ¿no? Pero vamos a imaginar un poco. Entonces yo desde Cusco estoy enviando, ¿no?
pero obviamente para bajarlo de ciertos pueblos a Cusco, o sea, puede ser un poquito trepitoso, un poquito complicado llevarlo, pues, ¿no? Entonces, quien está importando, ¿no?, estos productos, se puede arriesgar, ¿no?, a esa entrega solamente del aeropuerto. Es un ejemplo, por si acaso, no digo que allá de Cusco se puede importar, no, por si acaso, no me vayan a interpretarme de esa manera, ¿no? Pero es más o menos para que me entiendan, ¿no? Bajan de un pueblo y ahí pues el artículo puede que se haya movido, no puede que haya pasado por lugares muy accidentados. Entonces es importante a veces saber el lugar de donde procede, ¿no? La dirección. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, ¿no? O sea, que la dirección, o en este caso, digamos que de Cusco se envía a Lima, ¿no? Y de Lima ya va internacionalmente, yo veo la dirección que no es en Lima mismo, que es en tal provincia. Entonces yo averiguo tal provincia, ¿no? Yo soy, pues, por ejemplo, digamos, de Francia, ¿no? Y digo, a ver, Cusco, ¿dónde queda Cusco? Digo, oui, Mamasié, qué sé yo, y me doy cuenta pues de que este producto viene de una región en la cual pues hay muy accidentado. Entonces dije, ah, ok, entonces este producto puede ser vulnerado. Ahora, claro, si es una mercancía en la cual veo que capaz el transporte en bus no hay mucha riesgo de la salvedad de la integridad del producto, entonces conviene, ¿no? Por eso es que se elige también, o sea, no es que digamos de que la gente siempre que elija encontrar que hay muchos riesgos siempre la va a ver mal, sino es que hay productos pues que no se dañan, ¿no? Por más que para mayor tiempo ya, ¿no? Claro, hay extremos sí donde pues ya pues se te cae, se hunde, se moja, qué sé yo, ¿no? Y aún así estamos en los cuales llegan a buen recaudo. Y costos, ¿de qué costos es responsable cada parte? Como por ejemplo los de transporte, embalaje, carga o descarga, y aquellos relacionados con las comprobaciones o los relativos a la seguridad. Si alguno de ustedes está interesado en importar, conozco un experto en estos temas que lo aplica. No voy al tema de enseñar, sino que lo aplica. Y él lo que hace ahorita últimamente está haciendo, porque por situación de cuarentena, él lo que hacía era, a ver, dame tu negocio, y se dedicaba a tu negocio contactar, porque él capacita, no capacitaba. Lo que se dedicaba era pues eso, ¿no? O sea, aparte de capacitar, decía, a ver, ¿y quién es? O sea, te decía cómo importar, te enseñaba, de qué manera, ¿no? Que van a importar desde China, más que todo, y lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Pero, o sea, el curso no se enfoca en importar desde China, pero él sí se enfocaba bastante en importar desde China. Y creo que sabemos acá muchos de que China tiene una producción ¿no?, con un coste por debajo del común denominador, pues, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante todavía por qué. Pero la cosa es que este experto en importación, que trae bastante desde China, conoce inclusive mercados, ¿no? Ferias que se dan, no virtuales, presenciales que se dan, pero que se igual colgadas en plataformas virtuales para que uno vea pues las ferias que se han dado a nivel internacional y uno vea productos. Entonces, él reunía personas, ¿no? Se asesoraba y hacía el trabajo de que, mira, ¿sabes qué? Tal producto te cuesta tanto y yo te lo consigo a menos, ¿no? Y te hacía el trabajo, te cobraba por eso también, ¿no? Te servía un poquito capaz más para la primera, pero ya estabas importando constantemente el producto que tú tanto vendías a un coste menor. Y te conseguían, ¿no?, las copias de varios productos. Y hace poco le escribí, no hace poco no, hace varios meses le escribí, ¿no? ¿Cómo está? Le decía, me decía, bien, me dice, estoy ahorita agrupándose con varias personas, ¿no?, para traer, para exportar, o sea, digamos lo que cada uno quiere. O sea, se juntan entre varios. Oh, yo quiero, por ejemplo, estas mochilas, ¿no? Hay unas mochilas para niños que salen con scooter. Varios que vienen esa mochila, o que traen esa mochila. O yo quiero, ¿sabes qué? Ciertas alcancías automáticas, ¿no?, que salen ahora. Trae esas alcancías automáticas, ¿no? Ciertas piezas de fábrica para maquinarias, ¿no?, tales, ¿no? Y se traían, ¿no? Y así sucesivamente él está ahora abocándose un poquito como que a agrupar, ya no acá hago el trabajo, acá termino, ahora agrupa. ¿Por qué? Porque obviamente la demanda es menos, ¿no?
la demanda es menos y tiene que pues que como que buscar la forma de importar, ¿no? Además que también para pasar a la gente positiva, al inicio hubo bastante, ¿cómo decirle?, rechazo a la importación china por el tema de que se creía de que los productos contraían COVID, cuando es todo falso, ¿no? El COVID no puede estar en ningún objeto, para nada. De mala calidad, ¿no? Es claro. Entonces, el COVID solamente puede estar en un objeto que 10 minutos y eso. ¿No? En el fierro puede estar hasta 40 minutos. Entonces, la gente comenzó a decir pues que pasaba esa situación, pero bueno, ahora totalmente falso. Bien, ahora tenemos los siguientes aspectos a través de 6 artículos, ¿no? Los artículos A representan las obligaciones del vendedor y los artículos B representan las obligaciones del comprador. Uy, acá, discúlpenme, se me ha salteado. Ya, ahora sí, me salteó esa A2. No, obligaciones generales, ¿sí? Las tienen obviamente ambas partes. Obviamente, ¿no? En el aspecto del vendedor, su obligación es la entrega, ¿no? Hasta que llegue a la persona, es su recepción. Eso es la obligación mínima del comprador, es que recepcione. ¿Y dónde lo va a recepcionar? Bueno, hay dos formas, ¿no? Sabemos muy bien, porque el comprador lo ha adquirido para recepcionarlo en las aduanas mismas, sea es un comerciante o sea, digamos que exageradamente una persona que ha pedido varios artículos para consumirlos, qué sé yo, ¿no? Y hasta allá. O una persona pues que ha toda una empresa, ¿no? Que se dedica a importar y lo está tercerizando, ¿no? Claro, detrás de ella puede haber más terceros. Puede haber, ¿no? Puede haber. Y esta empresa le lleva a casa o le lleva a una tienda, ¿sí? Entonces, pensando en un sistema, digamos, normal, común, no el que vivimos ahora, lleva tienda, ¿no? Hasta hoy en día todavía lleva tienda, hay varios productos que llegan a tienda y se tienen ahí y se consumen, ¿no? Hoy en día uno va a tiendas, o sea, porque te ponen ahí el delivery. Ah, son 8 soles porque llega a tu casa. ¿Y dónde está la tienda? Ah, está acá en Miraflores, está en Surco. Ah, entonces, 2 horas el pasaje y de vuelta, o vivo cerca, ¿no? Voy corriendo por último, no qué sé yo. Y puede concretar el producto en tener. Entonces, vemos la relación, pero hoy en día obviamente hay bastante delivery. Entonces, muchas personas no están sabiendo usarlo, ¿no? Porque quieren cobrar y a veces no es necesario. Pero bueno, eso es otro tema. Bien, en cuanto a transmisión de riesgos, ambos no se asumen esas obligaciones, ¿sí? El transporte de igual manera, ¿no? El seguro, claro, obviamente, o sea, hay seguros que pueden... Ahora, claro, no es que siempre ambos van a asumir estas obligaciones, sino que se van a presentar cada vez en una más, en otra menos, según los encontrar. Documento de entrega, pasaporte, ¿no? Obviamente, pues, es una forma de identificarte. Despacho de exportación, ¿no? Claro, tanto de exportación como de importación. Comprobación, embalaje, marcado, ¿sí? Reparto de costos y las notificaciones. Ahora, lo que no hacen las reglas Incoterms, porque ahí no es claro qué cosas no hacen, ¿no? No son en sí mismas un contrato de compra y venta y por eso no lo sustituye. Entonces, uno dice, ah, ya, entonces trabajamos bajo tal Incoterms y uno piensa de que puede ser, pues, ya como que asegurando, ¿no? De cierta cierto parámetro con el cual se va a cumplir. Entonces a veces se malentiende y no es así, pues, ¿no? Debe tenerse en cuenta que aparte en encontrar aparte de encontrar debe haber un contrato de compra y venta. ¿Por qué? Porque los encontrar no tienen, digamos, no es un documento legal, simplemente es algo en lo cual después se está basando en cómo se va
transportar la mercadería, ¿no? Cómo se va a entregar, cómo se va a recepcionar. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, hay obligaciones, sí, pero solamente son como que una guía. No se ocupan de las siguientes situaciones. Si existe o no un contrato de compra-venta. Entonces, una cosa es que lo reemplace y otra cosa es de que este diga si hay o no un contrato. O sea, no intermedia sobre si hay o no. O sea, una cosa que lo reemplace, otra cosa que diga si es que hay o no. Pues puede que no hay, que no es lo adecuado. Las especificaciones de la mercancía vendida, entonces tampoco, por eso esto pues repito, ¿no? O sea, se van a especificar en el contrato de compra-venta. El momento, lugar, método o divisa de pago. El sistema, lugar o legislación sobre resolución de controversias en caso de incumplimiento, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que hay ciertas formas en las cuales uno va a requerir ciertos productos, ¿no? O sea, en el sentido de que ya tú pides un producto y a veces se queda en aduanas, se queda en el aforo, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando se queda custodiado, pues, en encontrar no se basen, básense en lo que dice el contrato. Van al contrato y ahí van a encontrar que debe decir una cantidad de tiempo. Y repito, si no hay contrato, entonces ya, ¿no? Y en cuanto bueno, lugar, método, divisa de pago, ¿no? Entonces, hoy en día, pues los pagos, pues, debe darse la mayor facilidad para que los pagos sean virtuales. ¿Sí? Claro, es un tema también del manejo de las cuentas, ¿no? Bancarias, de ahorros, ¿no? De débitos, sueldos, etcétera. Incluso tarjetas de crédito. Es un tema del manejo de estas y también un tema también de seguridad, ¿sí? Porque si bien es cierto, hay que saber manejarlo. O sea, por ejemplo, yo solamente manejo una tarjeta de crédito, ¿ya? Eso les expliqué bastante justo en el curso anterior, ¿no? Sobre el manejo de tarjeta de crédito, que era muy implícito dentro del curso, muy positivo. Pero ya como ejemplo, como algo ya muy controversial en el banco que yo estaba, yo puedo bloquear, ¿sí? La compra por internet, o sea, de mi tarjeta. O sea, ¿qué quiere decir? De que si alguien me ha duplicado la tarjeta, o sea, que es algo que a cualquiera le puede pasar, entonces no va a poder hacer compras por internet, porque está bloqueado. ¿Ya? Entonces yo bloqueo, yo pongo la opción bloquear. Pues es imposible, se supone que no debe pasar. Y nunca ha habido un caso de esta modalidad. Pero este bloqueo que se hace hoy en día para compra por internet, ¿no? Es más, puedo hacer bloqueo para compras por internet, para compras en el extranjero. Por último, para que la tarjeta se pueda usar como tal. O sea, si alguien se la encontró en la calle y la logra usar en un centro comercial, va a ser rechazada si yo he puesto la opción en el aplicativo, ¿no? Que se bloquee. ¿Cuántos bancos tienen esta opción? No muchos, ¿no? A mí me paran llamando, me tienen aburrido de la esposa llamando, BCP. Y yo les pregunto esta opción, ¿no? Como cosa de curiosidad les he preguntado, no porque estaba interesado, ¿no? Como un tema de curiosidad, y no las tienen. Yo digo, o sea, el riesgo es alto en ese sentido. ¿Sí? Es alto, pero claro, es alto en el sentido digamos, de un fraude, pero no que viene del banco, supuestamente, ¿no? O sea, tú estás aceptando esa exposición. Entonces, algunos bancos sí han adoptado esa medida, ¿no? Que puedas bloquearla para que no pase esta situación. Sin embargo, todavía hay una falta de conocimiento del uso de estos tipos de pagos, pero yo creo que es muy importante que esto se dé con mayor profundidad, ¿sí? En otros países, olvídense, o sea, estos pagos están, pero para así decirlo, muy a la moda, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, tú pones hay unas ONGs que te cobran, ¿sí? Que te dicen, da tu tarjeta de débito, de crédito, cualquiera, y te cobran automáticamente, sin necesidad de una clave, nada, ¿no? Entonces, pero es todo un tema, o sea, es todo un tema en la parte de informática, ¿no? Otras, también depende del banco, porque hay bancos que ponen aplicación que debe pedirse tu código, ¿no? Y no necesariamente es tu código de cajero, probablemente es tu código de internet, que comúnmente es diferente, porque son diferentes dígitos. Pero bien, siguiendo, pues, ¿no? Con el sistema, lugar o legislación sobre la resolución de controversias en caso de incumplimiento,
O sea, acá vemos temas, términos en los cuales se están dando probablemente cláusulas, ¿no? Y en cuanto que te llegó en menos días, qué sé yo. Entonces, esto se resuelve no por los encontrar, sino por el mismo contrato, por la misma contraparte en la cual estás comercializando los productos. La mayoría de las consecuencias de la demora y de otros incumplimientos en la ejecución de las obligaciones contractuales. Entonces esto pasa bastante en el tema de demoras, ¿no? Incumplimientos. ¿Por qué pasa bastante? Bueno, lo que pasa es que nuestra ente, la aduana, como también otras, ¿no? Tiene una sobrecarga en cuanto a los productos. ¿Por qué? Porque muchos de estos, no todos los productos, sino más que todo las cargas, ¿no? Llegan, digamos que los contenedores llegan en mal estado. Entonces, ellos lo reciben en mal estado y de qué tienen que cuidarse, que esté en peor estado, o sea, que al recepcionarlos y aforarlos, queden en peor estado de lo que ya estaba. Entonces, obviamente, imagínate, te llega algo en mal estado, un container en mal estado, entonces, tenerlo pues así, ¿no? Arañado, y como está, o magullado, entonces, como sabes que ya está magullado, no qué sé yo, entonces se va a salir un producto, entonces tienes que estar pues como que a la expectativa de que no quede peor. ¿No? En aduanas pasa muchas veces eso. Otro tema también es en cuanto a la verificación de, de la nomenclatura, ¿no? En la cual supuestamente la nomenclatura nos sirve para saber cuánto es lo que se tiene que pagar por la mercancía y si es una mercancía que ya hemos visto antes, ¿no? Restringida o prohibida, ¿no? Entonces, si es restringida, cumple con la documentación necesaria de requisito, capaz no, necesito tramitar, o si es prohibida, pues ni vuelta a quedar, se quedó ahí, ya confiscada. No pasó de la custodia que sea en aforo. El efecto de las sanciones. Entonces, muchas veces cuando tú haces un contrato de compra-venta y dices, mira, si llega en tanto tiempo, yo te pago tanto, ¿no? Y te cancelo cuando lo tenga en mis manos. Entonces, ese es un tema de el contrato de compra-venta, no un counter, como le decíamos, ¿no? O sea, el momento, lugar, método y ese pago no lo ven. Es el contrato de compra-venta. Ahora, si hemos establecido ciertas cláusulas en las cuales puede haber una disminución o una sanción, eso no se ve en los términos. La imposición de aranceles, bueno, o sea, ya saben ustedes muy bien qué son los aranceles, ¿no? Tampoco se ve dentro de los INUTERS. La prohibición de exportar e importar, ¿no? O sea, sobre qué mercaderías son prohibidas, ¿no? O restringidas, no las ven. Sí, o sea, si los encontrar solamente ven, entonces no mercadería, ¿no? Es más, ni siquiera ve la mercadería, sino ve el contenedor de la mercadería. Ya lo agarra y lo lleva, nada más, ¿no? Hemos visto por ahí algunas maneras pues, que es como terminaban. Anteriormente les he mostrado imágenes. ¿No? La fuerza mayor o la excesiva onerosidad. Los derechos de propiedad intelectual. ¿Sí? Ahora, como punto 3, ¿no? Quizás lo más importante, no se ocupan de la transmisión de propiedad, ¿no? Título, posesión de la mercancía. Para lo anterior, no, disculpen, este es acá, no. Las partes tendrán que prever disposiciones específicas en el contrato compra-venta, que lo he estado ya pronunciando anteriormente, de que es necesario que en el contrato compra-venta se establezca de una manera muy detallada, ¿no? Varias cláusulas, varias disposiciones que no se van a ver en las reglas de contrato. No hacerlo puede ocasionar problemas más tarde si aparecen disputas en cuanto a solución o incumplimiento. Entonces, vamos a ver más adelante algunos contratos, pero es muy importante tener en claro, no solamente también, eso vamos a ver más adelante en el curso, o sea, no solamente cómo las reglas nos ayudan, sino también, y no solamente también cómo no nos ayudan, o sea, en qué no nos ayudan, sino también que en aquello que no nos ayuda, plasmarlo. O sea, si todo esto no te ayuda, entonces no dejes escapar ninguno de estas situaciones, porque por un tema de que te confías, ¿no? O sea, muchas personas pasan por esas situaciones, ¿no? Es más, tengan mucho cuidado, porque hoy en día en internet están queriendo estafar a muchas personas, ¿no? Con mercadería, productos, incluso con
propuestas de trabajo, ¿no? Siempre verifiquen las fuentes, de dónde viene, ¿no? Y obviamente la ideal pues es que se vea una formalidad. El tema del comercio exterior debe un contexto de compra y venta, ¿no? Además, a veces uno puede, cuando uno va a una tienda virtual, hay ciertos productos que tú mandas a comprar y te salen estas situaciones, te salen, pues no sé cómo es que está llegando, bajo qué modalidad, te puede salir después la clasificación arancelaria incluso, ¿no? Pero te sale, ¿sí? Entonces, como decía, no hacerlo te puede crear problemas más tarde, ¿no? Y si aparecen disputas en cuanto a su ejecución o cumplimiento, pues te vas a ganar pues todo un tema de poder digamos, eh, saber quién es el responsable al final de todo, ¿no? Y al final pues es en vano toda esa lucha. Ahora, perdón, en esencia las reglas y contratos no son en sí mismas un contrato de compra-venta, solo forman parte de este contrato, eso sí, ¿no? O sea, especifican cómo va a ser el transporte en realidad, ¿no? Tampoco disponen la ley que será aplicable al contrato. Por ejemplo, los contratos de compra y venta del terminal están regulados por la Convención de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Viena el 11 de abril del 80, pactados por 75 países y o por las leyes nacionales relativas a la salud, la seguridad o el ambiente o el medio ambiente. Por ejemplo, no sé si les conté que hubo un caso de una pareja de odontólogos, sí, creo que no te la semana pasada, que estaban trayendo un producto para escanear pues dentaduras, ¿no? Y este producto era tan económico que trajeron pues que importaron, y Estados Unidos venía ese producto, importaron una gran cantidad de esos productos, ¿sí? Y al final no pudieron sacarlo. ¿Por qué? Porque este, este producto tenía un, un químico, una sustancia, que esta sustancia estaba prohibida en el Perú, o sea, no podía entrar, confiscado, perdieron todo. Importante, ¿no? Porque no hubo un seguimiento correcto, ¿no? Puede que alguien tenga un encontrar, que llegara a kilo, qué sé yo, ¿no? Pero vemos por qué era tan económico, ¿no? ¿Sí? Ahora, porque son un poquito en la realidad. En Estados Unidos, pues, hay mayor libertad para el consumo de algunas sustancias, ¿no? Químicas, ¿no? Incluso para la marihuana, ¿no? ¿Qué sé yo? No hay unas mayores disposiciones, ¿no? Y ahora con el nuevo presidente que se viene, ¿qué cosas más habrá libertad? ¿No? Trump, entre comillas, era conservador, pero también se ganó una gran mala fama. El actual presidente, pues, es más de mano abierta, ¿no? Como que, digamos, Pero muchos dicen que es el mal menor, ¿no? Entre ambos. yo creo que ni lo uno ni lo otro, ni lo uno ni lo otro, o sea, no se sabe, ¿no? O sea, quién sabe, sale mejor, sale peor, no lo sé. Hay mucha controversia, pero bueno, es un tema que lo estoy tocando solamente por coincidencia el punto, ¿no? Porque nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro país. La gente se preocupa mucho por otros países. Claro, y a veces pensamos, no, pero si el dólar cae, afecta al Perú. Entonces, esa mentalidad tenemos que romper también, ¿no? Porque ¿por qué Japón, Finlandia, Noruega, si el dólar, el euro cae, no les afecta? O sea, no dependen, ¿no? Tienen su propia moneda, como el Perú, pero no están al tanto dependiendo si cae o no cae, afectar en algo, pero no se hunden como país, ¿no? Entonces es un poco más de la mentalidad, ¿no? Que tenemos acá. Pero yo lo decía porque muchos de los países que han votado, perdón, de los estados en Estados Unidos, ¿no? Que han votado por Biden, pues son países más que todo neoliberales, ¿no? Que hay mayor personalidad en cuanto a sustancias, en cuanto a credos, en cuanto a algunas situaciones bien particulares, ¿no? Que comúnmente puede para otros pues decir no, eso está prohibido, ¿no? En otros lugares no, ¿no? O sea, y, y probablemente esto se amplíe en más estados, no lo sabemos, ¿no? Entonces, también pues hay que tener en cuenta, yo me ponía a empezar un poquito ahorita que les comentaba esta situación, esta pareja de odontólogos que trajo, ¿no? Estos productos, ¿sí? ¿De qué estado habrá traído, no? Yo pregunto, o sea, ¿qué estado habrá sido el cual capaz tienen esa libertad, no producen, qué sé yo, ¿sí?
y de qué manera pues está, digamos, enfocándose. Bien, recomendaciones, ¿no? Sobre los contratos de compra y venta. Entonces son recomendaciones. Ah, acá vamos a aprender. No, son dos recomendaciones. Este contrato va a haber una clase dedicada, ¿no? Probablemente sean dos, en cuanto a contratos de compra y venta. En cuanto a la inscripción de la mercancía en el contrato de compra-venta internacional, cuanto más detallada sea, menor serán los problemas existentes a la hora que el comprador reciba la mercancía. Entonces, ¿cómo nos aseguramos los detalles? Bueno, mínimamente, porque no es el todo, pero acá tenemos pues algunos detalles que tenemos que asegurar, ¿no? Mínimamente. Sin embargo, puede haber mayores situaciones, sí, que se te ocurran, ¿no? Como por ejemplo, pues, acerca acá no habla, bueno, sé que el Incoterm sí se ve, ¿no? Pero habla sobre el seguro de una póliza, no sé quién lo asume, pero eso lo dejan en los Incoterm, entonces, puede sí, darse un contrato o simplemente referirse en un Incoterm mismo, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa más podríamos revisar, ¿no? Entonces, ya sé, ya voy a dejarles una tarea respecto a esto, porque yo estaba diciéndoles, estaba pensando en dejarles tareas respecto a los Incoterm mismos, pero dije, no, vamos a ir, hoy día vamos a ir despacio, por la próxima semana vamos a terminar de verlo, dije la próxima semana, pero le voy a dejar tarea respecto a esto, ¿no? Entonces, ahora que lo he observado con más detalle. Entonces, a veces uno siempre lo mira de un lado, pasa el tiempo, pasan los días, pasa la semana, ¿no? Ya lo he mirado varias veces y ahora uno lo ve de esta posición, ¿no? Claro, yo estoy con la mentalidad de que ustedes están detrás de sus cámaras escuchándome, ¿no? Aunque están apagadas, ¿no? Pero yo sé que están ahí, ¿no, alumnos? Así es, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, bien. Al menos hay 3 de 9, ¿no? Me han dicho así, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, ojo, acá va a ser la tarea, ¿ya? Después lo voy a dejar al final. En cuanto a la descripción de la mercancía en el contrato de compra-venta internacional, cuanto más detallada sea, menor serán los problemas existentes a la hora que el comprador recibe la mercancía. Entonces, hay que ponerse a pensar, ¿no? ¿Qué situaciones pueden complicarse, ¿no? ¿Qué situaciones pueden, digamos, salvaguardarse? Entonces, vamos a pensar un poquito en el aspecto de estas situaciones que no se ocupan los incoterms, ¿no? Digamos, en cuanto a los pagos, ¿no? Ah, el pago va a ser efectuado un 50%, un 30% y un 20% al final. O el pago va a ser contra entrega, ¿no? O sea, una vez que me llega lo pago, ¿no? Tiene que ver, pues, ¿no? Ah, sí, si no hay un pago, hay una estafa, hay una sanción tremenda, entonces ya un proceso judicial, ¿no? Porque tú me has dado tus documentos, estás identificado, qué sé yo, ¿no? Obviamente, pues, no creo, pues, no, o sea, estamos hablando de un tema en el cual yo he verificado que con quien estoy haciendo este contrato de compra y venta es una persona que existe, ¿no? O sea, que tiene sus documentos tales como son, ¿no? Que tiene su empresa, como nosotros sabemos acá, ¿no? Su RUC actual, ¿no? Capaz en otros países el RUC tiene otro nombre, ¿no? O sea, pero está identificado como una persona bien natural o jurídica con un negocio o simplemente es un trabajador dependiente de una empresa en la cual yo voy a verificar su existencia, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el curso pasado, no vuelvo a nombrar un poco, acerca de algunas entidades bancarias avaladas por la SBS, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Entonces, sabemos que algunas no, otras sí, ¿no? Y las que no, vemos que hay ciertas complicaciones, ¿no? Entonces, igual, entonces hay formas de ver pues, por internet acerca de esas empresas. O sea, tú ves la página, ves todo muy bonito, ¿no? Ah, qué bien, ¿no? Entonces, incluso, pues, como les digo, mucho cuidado con las estafas que hay en internet, ¿no? Porque te maquillan todo, te ponen el logo de la empresa, te ponen, pues, ¿no? Incluso fotos del WhatsApp que son reales, siempre. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Y sé si a unas le pasa, créanme con confianza, ¿no? Vemos esos temas porque a mí me ha llevado varias veces, ¿no? Acerca de que me quieren donar para ayudar a las personas y que sí que otro y que necesito que haga hasta el depósito, ¿no? Entonces, a mí me gustaba hacer el seguimiento para tomarle fotos y tenerlos y sirve. Ahí está la evidencia de que existen ese tipo de situaciones que hay que cuidarse siempre. Porque hay personas que caen, cautas, ¿no? Falta de conocimiento, qué sé yo. Bien, entonces se debe incluir la cantidad y calidad del producto, ¿no?
Entonces, ya acá está especificando algo interesante, ¿no? ¿No? Si bien esto que está diciendo es parte de los detalles que se debe hacer, entonces, en verdad, habría más detalles que podríamos, ¿no? Que vamos a ver también un poco en cuanto a los Ecoterms. Bueno, queda 5 minutos. Si se corta, ya saben, ¿no? Se vuelven a conectar, por favor, en caso se corte. ¿Ya? Voy a dejar acá este cuadro como para darme cuenta cuando se corte. Por lo que no podemos mejor aceptar nada más. Ya me sé que por esta situación, ahí está. Me la cargo ahí. Entonces, se debe incluir la cantidad de calidad, quiere decir pues de que estamos viendo una descripción en cuanto a, ¿no? Cuantitativa como cualitativa, o sea, cuántos de estos productos, y obviamente muchas veces la cantidad pues siempre es una cantidad grande, ¿no? Miles, ¿no? 500 por lo menos, o sea, siempre el tema de comercio exterior pues hay cantidades grandes. Obviamente, ¿qué pasa cuando tú estás averiguando por importar en cantidades mínimas? Lo que pasa es que así como tú, o sea, este producto tiene demanda, ¿no? Entonces, así como tú, son varios que a una misma empresa están, digamos, incluyendo esta compra y venta. Por ejemplo, estas plataformas de Wish, Alibaba, AliExpress, ¿no? Incluso Amazon, ¿no? Tienen esa singularidad, ¿no? Que son varios y que la cantidad llega para varios, ¿no? Entonces, a veces depende de qué, depende de cuántas personas están pidiendo y entonces dicen 30 días, ¿no? Algo que ha pasado en Wish, ¿no? Que he leído es que se pide tanta cantidad y dicen ya en 30 días te llega, ¿no? Y después de 30 días te llega el reporte, su producto no llegó al país porque no hubo suficientes personas que lo pidieron, ¿no? Y te devuelven el dinero, ¿no? Entonces, son partes del contrato compra y venta que están incluidos, o como podríamos leer comúnmente en el correo que hacemos, ¿no? Los términos y condiciones. Entonces, esos términos y condiciones, pues, en este caso está especificando estas situaciones del contrato compra y venta. También la calidad del producto, ¿no? Entonces, la calidad del producto ya no la determina tanto en el contrato, obviamente, ¿no? Pero tampoco la cantidad, sino que en el término de referencias está especificando situaciones que pueden pasar, ¿no? Pero está implícito lo de la cantidad. Lo de la calidad del producto, obviamente te lo especifica en la misma, por así decirlo, publicidad, plataforma, donde se está ampliando sobre el producto, ¿no? Y obviamente te pueden decir, pues, no sea, mira, llévate 3 y te cuesta menos. Así como si contiene algo especial, ¿no? La manera en la que se va a entregar y la presentación de la mercancía. Nunca faltan los memes, ¿no? Que a veces nos dicen, ¿no? Que salen, pues, productos que no son como te lo presentan, ¿no? O sea, un vestido bonito y te lo pones y no te queda, pues, pero todo mal, ¿no? Todo descuarenjado, por así decirlo, ¿no? O algún producto para cocina y que al final no te está, digamos, funcionando como te lo describen en la publicidad. Entonces, la publicidad es muy, puede ser muy engañosa, ¿no? Puede ser muy engañosa, pero siempre tratando de ver, ¿no? Estas descripciones, o como se le dicen a algunos, esas letras chiquititas. Obligaciones. Las obligaciones del vendedor o exportador son, o sea, tanto del que vende como que el que exporta, ¿no? O sea, lo mismo, el que vende exporta, ¿no? Por si acaso, o sea, no es que sea ambas partes, es una parte, el que vende o exportador, o sea, son ambas. Entonces, no, tanto vendedor como exportador tiene obligación la entrega de la mercancía en el lugar y fecha acordados, ¿ya? ¿Y cuál es el lugar y fecha acordado? Donde se acuerda, pues, o sea, por algo hay una comunicación, hay una forma de comunicarse, o simplemente por último hay una condición que se presenta, ¿ya? Hay muchas veces ya hay condiciones nada más en cuanto te estás refiriendo, y para eso sirven los encontreros, ¿no? Pero en el contrato de compra y venta, pues hay esta recomendación que tiene que proponerse sí o sí para digamos tener una forma legal específica, ¿no? En la cual se amplíe la inscripción, transferir la propiedad, ¿no? Hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía tal y como se han establecido en el contrato de compra y venta internacional y en la Convención de Viena
el transporte si así se ha acordado en el contrato y la identificación de las mercancías, ¿no? O sea, quiere decir pues la guía, las boletas de compra que tienen que ir juntos, entonces muchos de esos documentos que se necesitan, porque esa es una persona, lo puede necesitar por un tema de tener un comprobante importante, comprobante para, digamos, verificar que es el correcto o que ha llegado como tal debe ser o ante un reclamo, o incluso pues si es para un tema, digamos, en el cual tienes que rendir cuentas, ¿no? Tu trabajo, mira, también que hemos adquirido tantas cantidades y acá tenemos la boleta, las guías, todo lo que necesitamos para que nos guiemos respecto a ello, ¿no? Entonces, mira, acá llega el documento, pues, no tienes el documento, ¿cómo tú puedes ir y rendir cuentas? Entonces, sí o sí, priorizantes en ese aspecto, ¿sí? Las obligaciones, ¿no? Del comprador o importador son el pago de la mercancía y la recepción de la misma. Entonces, por ningún motivo, pues obviamente el que recepciona va a tener pues algún tema de descuento, qué sé yo, no sé, simplemente está, claro, si hay un tema, digamos, de oferta, mira, con tres llévate tanto, ok, está bien, pero es la obligación de el pago, ¿no? O sea, no va a esperar que les diga, oye, el otro págame, ¿no? O sea, simplemente si no hay un pago, entonces no hay una exigencia de que tu producto llegue a tiempo, a menos pues que haya una situación de contraentrega, ¿no? Pero comúnmente pues siempre hay un porcentaje que se adelanta y sí, casi siempre, ¿no? O sea, es un común del 100%, ¿no? Porque supuestamente el contrato, los incoterms te ayudan a regularizar todo esto, ¿no? Pero hay empresas, ¿no? O sea, hay situaciones que entre empresas, porque se han llevado pues capaz licitaciones, ¿no? Convenios, qué sé yo, donde sí se proponen lo que les he estado indicando pues en cuanto al pago de porcentajes en partes, ¿no? Según el cumplimiento de las entregas y demás. En el caso que el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor podrá exigir al comprador el cumplimiento de las obligaciones y en su caso declarar terminado el contrato o exigir una indemnización, ¿no? Y esto sí es de mucho ojo, ¿no? Por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato. Entonces, ahí está el por qué, ¿no? Debe haber un contrato. Entonces, obviamente, cuando ustedes entren a este mundo capaz de poder exportar, ¿no? O sea, sería genial, ¿no? Que el Perú pueda entrar a un tema de que tengamos mayor responsabilidad de exportación. Ya hemos hablado de que hay un supuesto de que si el Perú exporta más, crece, ¿no? Es un supuesto. Pero más va a crecer si consume sus propios productos, ¿no? Por un tema no tanto de valorización de los productos, sino que a veces, o sea, los productos, uno se queja, uno dice por qué el producto peruano en el extranjero cuesta menos que en el Perú mismo. Porque en el extranjero lo consumen más y como lo consumen más, se manda en mayor cantidad. Y al mandarse en mayor cantidad, va a costar menos. Entonces, eso es algo lógico dentro del comercio, dentro de la administración, dentro de los negocios, ¿no? Obviamente. ¿No? Es como cuando, por ejemplo, tú vas al mercado y te dice tu casero, 5 kilos a 4 soles, no, yo quiero un kilo, hasta 2 soles. Entonces, desde ahí nomás es básico para entender por qué no hay no tanta falta de valorización, sino, digamos, una lógica comercial respecto al consumo, ¿sí? Eh, Ahora, también vivimos una situación complicada en algunos productos como, por ejemplo, ya, una vez un colega, ¿no? Pero un colega un poquito, bueno, no voy a hablar de él, pero sí lo que se comentaba, ¿no? Sobre, por ejemplo, el ceviche de pota, o la misma pota, ¿no? O sea, siempre se ha creído que la pota es como que un alimento, pues, de baja calidad, ¿no? O sea, de bajo costo, como que ya lo peor cuando como cualquier otro pescado pues tiene muchas propiedades nutritivas, ¿no? Y es muy bueno consumirlo, así como cualquier pescado. Obviamente que hay que saber también consumirlo cuando uno lo trae a casa, pero comúnmente este producto es comercializado para ceviche, ¿no? Ceviche en la calle, ceviche de pota, y resulta ser no un producto, digamos, de mal sabor, sino todo lo contrario, ¿no? Puede ser un producto muy divertido para el paladar. Entonces, ¿qué pasaría si se hace un poquito más, ¿no? Que ya no está muy lejos de eso,
si es un poquito más atractivo la pota, pues sube el precio, ¿no? O puede que el plato sube el precio, no se sabe, ¿no? Entonces, se supone que a mayor cantidad, ¿no? Mayor demanda, entonces menor el precio, ¿no? Se supone, ¿sí? Pero hay que entender a veces cómo se comporta el mercado, o sea, estas situaciones que dejo ahí nomás porque son más situaciones que ya les he explicado y no sé por qué estoy tocando el curso de Ah, mucho. Es que acá, profesor, disculpe que le interrumpa, Sí, se emplea lo del video que usted puso, de esa vez, que uno siempre se queda a su tajada sí. y le sube, le sube, le sube, y mientras que esté esa idea encriptada en la mente de los peruanos, pues, va a ser imposible. Es cierto. Necesitamos cambios radicales. Se supone que los cambios, ¿no? Preceden sacrificios, ¿no? Pero no siempre. Doy un ejemplo, más que todo unitario, pero a la vez social. Por ejemplo, Bill Gates no hizo ningún sacrificio, no perdió dinero, ¿no? O sea, siempre le fue bien, ¿no? O sea, emprendió, capaz habrá ahorrado, capaz habrá, ¿no? Tenido algunos fracasos pequeños, no qué sé yo, pero nunca tuvo pérdidas grandes como Steve Jobs. Steve Jobs sí tuvo grandes pérdidas, ¿no? Es más, Bill Gates le robó muchas ideas, ¿no? Pero Steve Jobs, ¿por qué cometió errores? Es un tema, ese es otro tema, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿no? Los grandes cambios conllevan sacrificios, pero no siempre. No siempre deberían conllevar unos sacrificios. Por ejemplo, Max Zuckerberg, ¿no? Creó el Facebook, otra universidad, y uno dice, ay, sí, yo necesito una universidad para poder ser millonario, pero él dice todo lo contrario, ¿no? O sea, lo mío fue algo circunstancial, que lo pude haber hecho años después de la universidad. O sea, me tocó justamente la época en la cual yo todavía estaba en la universidad y tenía pues que abocarme. O sea, no es que dejar la universidad porque me relajo y todo, sino porque era decisivo, ¿no? O sea, el haber dejado su mitad de carrera en la universidad fue algo decisivo. No fue algo que, mira, me bien, entonces ¿para qué estudio? No, fue algo decisivo en lo cual se evocó, ¿no? En lo cual pues obviamente sabemos ya muy bien cómo le va, pero no le fue, digamos, le fue mejor que Bill Gates, por así decirlo, ¿sí? Pero no le fue tan fácil como Bill Gates, pero tampoco le fue tan difícil como Steve Jobs. Claro, hubo problemas con los que, irónico, ¿no? O sea, él le dijo a 5 personas, de las cuales solamente creo que 3 o dos les siguieron el paso y los otros 3 no quisieron. No, no, estás loco, ¿no? Entonces, al final con estos 2 se peleó, hubo demanda, denuncia y todo, ¿no? Pero cómo era la avaricia, ¿no? Y, ahí y esta avaricia la veo siempre, ¿no? Porque ahorita en esta situación que hemos tenido complicaciones, hay muchas personas que han estado falleciendo, sobre todo personas de edad, ¿no? Porque el COVID se lleva más que todo a los débiles, y los débiles, ¿quiénes son? No son niños, porque el COVID no mata a niños, así nomás, a menos que sean niños débiles, y en realidad los niños no son débiles, ¿no? O sea, por niño no sino si es un niño débil, es una característica propia, no del niño. Pero los ancianos débiles, a los ancianos que sí son débiles, formalmente en su mayoría, ¿ya? Hay muchos casos que he escuchado, ¿no? Que, oye, se fue y estaba viudo, estaba con otra pareja y el dinero que tenía, entre los 3 4 hijos, se lo estaban peleando, ¿no? O sea, no dejó nada a nadie. Entonces, y así hay muchos casos que he estado leyendo de personas que digamos que no han sabido, pues, por ahí anticiparse, ¿no? Pero no tanto porque no se han puesto a pasar la pandemia, sino por la avaricia misma. Pues esto le pasó a Max Zuckerberg, ¿no? La avaricia de sus socios les llevó a algo tremendo, porque nunca hubo, por así decirlo, un contrato, un convenio, mira, ve, somos una sociedad, no, pues estaban en plena universidad, ¿no? Al final, pues, hubo, ¿no? Algunos millones que socios, bueno, pues no tuvo que dejarse, ¿no? Tuvo que ceder, ¿no? Pero obviamente al final la marca se quedó con él, ¿no? Pero a lo que voy, o sea, grandes cambios no necesariamente lleva a grandes sacrificios, pero en su mayoría sí se dan, ¿no? O sea, nos demuestra, como dice Luis, cambiarse chip a veces es lo que muy poco pasa, ¿no? Y a veces por no cambiarse chip es que se dan grandes sacrificios, ¿no? Entonces, lo ideal es pues de que las personas entiendan la importancia de que el comercio puede ser una gran visión del futuro para como país, pero hay que saber llevarla, porque en verdad como país exportamos bastante,
Sí, el tema son tres cosas, ¿no? El tema es de que probablemente, no lo sigo rastro últimamente, pero yo estoy tentando lo que antes era, porque antes era como un 60, pero yo probablemente estoy asumiendo que un 50% de lo que se exporta en el Perú son los mismos peruanos. Y otro 50% son los extranjeros. Ahora, dentro de ese 50% de peruanos hay de todo. Hay buenos, malos, narcos, ¿no? Hay por así decirlo, cura, pastor, ¿no? Que hacen buenas obras y qué sé yo, ¿no? Y en ese otro 50% de extranjero también hay de todo. Hay bueno, malo, o sea, hay de todo, ¿no? Y yo soy de la idea, ya no me confundan con Alan García, pero yo soy de la idea cuando se le dice al extranjero, venga al Perú a invertir, está bien, venga a invertir, está bien, pero cumple lo que el Perú, ¿no? O no lo que el Perú, cumple lo que se te debe exigir al querer venir a invertir, no por ser Perú, sino por otro país. Entonces, el problema está que nuestros gobernantes no hacen valer, ¿no? Cómo el extranjero debe invertir en el Perú. Por ejemplo, en el caso de las minas, ¿no? O sea, que paguen pues 6%, 5%, ¿no? Mientras que en otros países como en Chile, Bolivia, ¿no? Que la mina es menos, no menos que Perú, o sea, se tienen menos y pagan pues 20%, 30%. Entonces, obviamente no te convendría por ningún lado te convendría pues pagar en una mina donde hay poco 20%, ¿no? O sea, si no es porque les era rentable, o sea, si por unas minas que son menos producción que las del Perú, pagas 20%, 30%, o sea, y te sale la cuenta, ¿por qué en el Perú tienen que pagarse por menos por debajo del 10%? ¿No? Velasco tuvo la gran idea de dar la vuelta a eso, pero se le fue de las manos todo, ¿no? Completamente, o sea, un desastre hizo el gobierno, en realidad, ¿no? O sea, igual que la reforma agraria también creo, ¿no? Que lo hizo, o sea, tuvo la buena idea, qué sé yo, pero de buenas sí, ideas de buenas ideas no se puede gobernar el país. O sea, la verdad es eso. O sea, disculpe que lo corte, yo creo sí, sí. que había a más personas que, por ejemplo, no tenían ese hambre de ser un empresario o ese hambre de poder avanzar intelectualmente, solamente se dedicaban a la chacra, a producir, no tenían esa necesidad o esa falta de querer eh, aprender más, pues, ¿no? Claro. Intelectualmente. Pero que por ese lado como que le falló. Hay muchos factores, o sea, porque es que identificar eso no es necesario, ¿no? O sea, era como digo, ¿no? O sea, de buenas ideas no se puede gobernar el Perú, ¿no? Nombro un poco a Belaúnde, él también tuvo muy buenas ideas. Tuvo buenos planes, pero más tuvo buenas ideas que buenos planes, ¿no? Faltó mano dura, creo yo, ¿no? O sea, muchas situaciones, porque de todo se saca algo bueno, ¿no? Porque si Velasco no hacía la reforma agraria, ¿no? Hay un historiador que dice, ¿no? El terrorismo hubiera triunfado en el Perú. ¿Por qué? Porque o sea, eso contribuyó a que el campesino tuviera menos, ¿cómo se dice? Menos rencor, ¿no? Menos resentimiento al gobierno. Y lo que se dice en la estadística, que el terrorismo se levantó por un resentimiento, una falta de abandono del campesino, más que todo, del gobierno mismo, ¿no? Claro, el tema era de que pues se lo agarra un presidente que no tiene nada que ver con eso, porque venía de una dictadura anterior de los 80, ¿no? De los 70, y lo agarran en los 80, y después vino Alan García, ya ni hablamos. Pero bien, entonces el tema está en que hay que siempre tener estas normativas bien implantadas, ¿no? O sea, ustedes como estudiantes tienen que tener este chip, ¿no? De que miren, esto se va por este proceso. Y no solamente en el tema del curso, ¿no? En todos los procesos necesarios, ¿sí? En su trabajo siempre va a haber una forma como se les va a llevar a cabo, siempre les van a dar pues lo que es un reglamento, ¿no? De trabajo, y les van a indicar pues quién va a ser su jefe inmediato y cómo deben comunicarse y a quién deben mandar correo, etcétera, ¿no? Entonces tú nunca puedes por encima mandar un correo a alguien que no te compete si no se te ha solicitado, ¿no? O sea, tienes tu jefe inmediato, pero te dicen, no, estos informes se les envía al coordinador, ¿no? Tu jefe inmediato. Ah, ok, se envía al coordinador, pero le envías copia a tu jefe inmediato siempre. O sea, eso es una forma como viabilizar la comunicación de la autoridad, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo utilizar las reglas Incoterms 2020? ¿No? Vamos a ver unas cuantas, unas tres. Forma de utilizar las reglas, ¿no? Se deben incorporar las reglas, ¿no? Al contrato de venta. Entonces,
Recuerden, o sea, no es que para aquí va para allá, de que en el contrato dice no, está anexo, está junto, no, o sea, se deben incorporar en el contrato, ¿de acuerdo? O sea, no es, como digo, no está anexo, está un costadito, está por ahí, no, es incorporación, como muestra en mi mano, ¿no? Para que se entienda con mayor especificación la incorporación. U orden de compra, ¿no? Mediante expresiones tales como, ejemplo, FSA 2016, Fifth Ave, Dallas, Texas, ¿no? La dirección, pues, ¿no? Usa Incoterms 2020, lo pone acá, ¿no? Obviamente, ¿cuál es el Incoterms acá? A ver, no me digan Incoterms 2020. ¿Cuál es el Incoterms acá? Por ¿Cómo, lógica. cómo? FCA. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No, ¿quién lo dijo primero? ¿Quién lo dijo primero? Yo, Helen. Ya, Helen, muy bien. Claro, está atento. Claro, ¿por qué FCA? Porque son 3 siglas, pues entonces está bien, eso ya lo hemos visto pues hace varias clases. ¿Dónde está mi lapicero? No, acá está. Helen. Su punto adicional. Ya sabes, yo soy injusto cuando no responden bien. Entonces, prescindir del año de la edición podría acarrear problemas que pueden ser difíciles de solventar. ¿Sí? Entonces, muy importante. Los Incoterms 2020 y de 2017 que se han anunciado, ¿no? Ya que, acá se me ocurrió, las partes, ¿no? Un juez o un árbitro tienen que poder determinar qué versión de las reglas de Incoterms se aplica al contrato. Y eso ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? O sea, diferencias que ha habido, entonces, cuál ya no se usa, ¿no? Para hoy ya estoy dándole material como debe ser. El lugar designado al lado de la regla de Incoterms es incluso más importante. En todas las reglas de Incoterms, excepto en la regla C, el lugar designado indica dónde se entrega la mercancía. Es decir, dónde se transmite el riesgo de vendedor a comprador, ¿no? Entonces ya hemos entendido acá lo que es riesgo, ¿no? En la regla C, el lugar designado indica el destino hasta donde el vendedor debe organizar y pagar el transporte de mercancía, que no es, sin embargo, el lugar o el puerto de entrega, ¿no? Entiéndase bien esta situación. En las reglas D, el lugar designado es el lugar de entrega, ¿no? Y también el lugar de destino, y el vendedor debe organizarse el transporte hasta dicho punto. Bien, forma de utilizar las reglas. 4 ejemplos. En una compra-venta en términos FOB, por ejemplo, no deben plantearse dudas sobre el puerto de embarque para que el vendedor sepa dónde tiene que entregar la mercancía a bordo del buque para transmitir los riesgos de la mercancía al comprador. ¿Sí? En un contrato de términos CPT, ¿no? Con un diseño designado ambiguo, se creará incertidumbre a ambas partes en cuanto al punto hasta donde el vendedor debe contratar y pagar el transporte de la mercancía. Por lo antes expuesto, es mejor evitar confusiones, siendo tan específicos geográficamente como sea posible, al destinar el puerto, el lugar o el punto, según sea el caso, en la regla Incoterms que se haya escogido. Claro que no creo que haya un puerto respecto a esto, bueno, sí los hay, pero esos son muy pocos, ¿no? Donde hay un puerto donde pues comúnmente pues hay tsunamis, maremotos, ¿no? Entonces, no son muy comunes, ¿ya? Pero sí las pueden haber, ¿no? Entonces, pero miren a qué punto, no siendo tan específicos gráficamente como sea posible al designar el puerto. Para también saber cómo llegar, ¿no? Hay muchas situaciones aquí que nos van a ampliar. Ahora, 5. Se debe escoger, ¿no? La regla Incoterms apropiada a la mercancía, ¿no? Los medios de transporte, obligaciones sobre los transportes, pagos de fletes y seguros. Ahora, al comprar una regla Incoterms en un contrato de compra-venta, no es necesario usar el símbolo de la marca registrada. Para obtener más orientación de la marca registrada y los derechos de autor, puede consultarse en este enlace, ¿sí? Entonces, bueno, ahí los dejo para que vean pues en los Incoterms Copyright. Formas de utilizar la regla. Sí, acá se me ha puesto 77, no sé por qué, ya sé dónde es que pasa. Un lugar o puerto designado junto a las 3 letras resulta, por tanto, crítico para el buen funcionamiento de las reglas Incoterms, pues dicho lugar identificará el lugar o puerto donde se considera que la mercancía ha sido entregada por el vendedor al comprador, o el lugar
o, o el puerto hasta donde el vendedor debe organizar el transporte de la mercancía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando cuando me llega a mi casa? Es que lo que pasa es que contigo no ha sido el contrato. Ya les estoy indicando de que esas situaciones se dan porque ha habido, tú eres un tercero, ¿no? O hay un intermediario que está llegando, ¿no? Entonces, como en el caso de Wish, ¿no? O sea, te está dando, bueno, en el caso de Wish lo que está haciendo es expandir su mercado, ¿no? Por lo tanto está poniendo filiales en el Perú, ¿no? Para poder que lleguen los productos. O para que no te lleguen, porque ya les he explicado en qué caso no te puede llegar. Por los términos y referencias que vendrían a ser lo que son los compra y venta, no, el contrato compra-venta que se especifica en alguna plataforma. En todas las reglas Incoterms 2020, A2 definirá el lugar o puerto de entrega. En el caso de, por ejemplo, estas dos, dicho lugar o puerto es el más cercano a las instalaciones del vendedor. O sea, es como decir que tú vives en Arequipa, no va a llegar netamente pues a Lima, ¿no? O sea, lo más ideal es que llegue pues a Arequipa. Es un ejemplo. En el caso DAP, DPU y DDP, el lugar será el más cercano al comprador. ¿Sí? Perdón. Acá era en el caso del vendedor y acá en el caso del comprador. Este ejemplo se da para el que di, disculpe. El lugar o puerto de entrega, según lo estipulado en A2, marca el lugar donde el riesgo se transmite del vendedor al comprador, según lo estipulado en A3. Es en dicho lugar o puerto donde el vendedor cumple su obligación de proporcionar la mercancía en virtud del contrato, como se refleja en A1, de modo que el comprador no puede recuperar del vendedor la pérdida o daño de la mercancía que ocurra una vez pasado dicho punto. Entrega, riesgo y costos en las reglas Incoterms 2020. Entrega y riesgo, digamos, en esta Incoterms FR, ¿sí? Costos de riesgo tenemos en la entrega, ¿no? Y acá costos, ¿no? De riesgo también. El lugar o puerto de entrega en A2 también marca el punto crucial para A9, ¿sí? Que divide los costos entre la empresa vendedora y la compradora. En un sentido amplio, A9 asigna los costos antes del punto de entrega al vendedor y los costos a partir de dicho punto al comprador. Entonces acá tenemos la entrega, riesgo y costos en las reglas Incoterms. Ahora, los cuatro grupos tradicionales de reglas Incoterms: puntos de entrega extremos y posiciones intermedias. Como sabemos, ¿sí? Las versiones de las reglas Incoterms anteriores al 2010 dividían las reglas en cuatro grupos: E, F, C y D. Grupo E, grupo F, grupo C, grupo D. Las reglas C y D están situadas en los dos extremos en cuanto al punto de entrega. Y las reglas F y C están ubicadas en las posiciones intermedias. ¿Sí? Entonces, como para que veamos en el tema de el transporte que se está dando intermediario. Desde el año 2010, las reglas de Incoterms se han agrupado en función de los medios de transporte utilizados, aunque la clasificación anterior sigue siendo útil para entender el punto de entrega, ¿no? Reglas para cualquier modo o modo de transporte, no tenemos todas estas, y reglas para transporte marítimo y vías navegables. Entonces, tener en cuenta esas no, uno lo identifica, ¿no? Cuáles son, ¿no? Cualquier tipo de transporte y otras que son pues marítimos y vías navegables interiores, ¿sí? O sea, que puede haber pues también un caso pues de que no estés importante, sino que esté llegando por muchas situaciones, ¿no? Del interior del país a otro interior, ¿no? O sea, y se está navegando. Además, en algunos países pues es que es un tema mundial, pues, en algunos países pues se cruzan ríos, se cruzan ríos grandes, ¿no? Qué sé yo. Hay situaciones muy, muy cotidianas, entonces obviamente lo ideal es que como esto es algo a nivel mundial, no se escape ninguna excepción. ¿Sí? Bien, grupo E, salida EXW. En un extremo, el punto de entrega en X es un punto acordado para que el comprador recoja la mercancía, cualquiera que sea el destino donde la lleve, ¿no? Entonces, la responsabilidad en este caso, en este corte XW, es que el comprador va a recoger la mercancía, ¿no? Cualquiera sea el destino donde la lleve, ¿sí? El riesgo se transmite antes, incluso de que el ciclo de transporte comience, ¿sí? En EWX y FCA, el vendedor cumple con su obligación de entregar la mercancía tanto si ésta llega realmente a su destino como si no lo hace. Entonces, su obligación ya es como que, ¿no? Ya no es tanto con problema. Entonces, es simplemente aquí, en esta entrega, que ya digamos, su obligación termina del vendedor.
Grupo D, llegada DAP, DPU, DDP. Entonces vamos a ver ahí que no por qué. En el otro extremo, en DAP, DPU y DPP, el punto de entrega es el mismo que el punto de destino al que el vendedor o su porteador transportarán la mercancía. Entonces ya es punto de destino, ya no es, como estamos viendo aquí, en la entrega, ¿no? De los costos de riesgo que vemos aquí. ¿Sí? Entonces el riesgo se transmite muy tarde en este ciclo, o sea, más adelante, por así decirlo. Entonces, o sea, estamos viendo la diferencia, ¿verdad? ¿No? Aquí es como que salido de fábrica, y aquí es como llegando al punto de entrega. En este caso, el vendedor cumple con su obligación de entregar la mercancía solamente si esta llega realmente a su destino. Entonces ya la obligación del vendedor es mayor que la de acá, que solamente es, bueno, ¿saben qué? Yo le embarqué En la segunda creo que es más que todo si la carga o el producto llega a las mismas instalaciones del comprador, ¿verdad? Por decirlo así. No necesariamente instalación del comprador, ¿ah? Recuerden que la entregas aquí, ¿ah? No acá la instalación. Ahora, yo no sé si esto es una instalación, o sea, eso depende, es que hay un tema ahí está el problema del contrato. ¿Dónde está la dirección? O sea, eso es todo un tema, por eso habla mucho también de la ubicación geográfica, ¿no? Entonces, se supone que debe ser así, ¿ya? Pero bien, vamos a ver acá puntos, ¿no?, de entrega extremos y posiciones intermedias. Las dos reglas en los puntos extremos de las reglas encontrarse en X, W y DDP, por lo que es recomendable que las empresas consideren utilizar reglas alternativas para sus contratos internacionales. En el caso de X, W, el vendedor meramente tiene que poner la mercancía a disposición del comprador. Ya tú te encargas, ¿no? Esto puede causar problemas tanto al primero como al segundo, con la carga y el despacho de exportación. En este caso sería aconsejable que el vendedor vendiera bajo la regla FCA, ¿sí? No tengo que como ejemplo, vamos a ver. Con DDP, el vendedor contrae algunas obligaciones con el comprador que solo pueden cumplirse en el país de este último. Por ejemplo, obtener el despacho de importación. Puede ser física o legalmente difícil que el vendedor cumpla estas obligaciones en el país del comprador. O sea, obviamente, pues, puede ser físico o legalmente difícil porque el tema de que el comprador no está ahí, pues, ¿no? O sea, no va a encargarse netamente de eso, porque son otras actividades. Por lo que, ante tales circunstancias, aconseja al vendedor que considere la posibilidad de vender mercancías bajo las reglas DAP o DPU, ¿sí? Entonces, la DDP, no hay una diferencia en cuál. Entre los extremos se encuentran las reglas con posiciones de entrega intermedias, ¿no? 3 el grupo F, FCA, FAS y FOB, y 4 el grupo C, CPT, CIP, CFR y CIP. Por lo que el lugar de entrega se encuentra en el ámbito del vendedor. Acá sí es lo que está diciendo exactamente Luis, ¿no? El ámbito del vendedor, y en consecuencia las ventas a menudo suelen denominarse ventas de embarque. La entrega ocurre, por ejemplo, cuando las mercancías, ¿no?, se coloca al bordo del buque en el puerto de carga, o poniendo la mercancía en poder del porteador, o cargándola en los medios de transporte proporcionados por el comprador, o poniendo la exposición del porteador asignados por el comprador en FCA. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a quedar, ya, porque es como les dije, les estoy dejando una tareita, ¿sí?, y ahora la vamos a ver. Entonces, para terminar, ¿no?, les dejo esta tarea: amplificar un caso de exportación o importación en el cual no se haya tenido en cuenta alguna recomendación o más de una recomendación en el contrato de compra-venta. Puede incluir acerca de los libre, debe especificar acerca de un producto o varios productos que sean para o de un negocio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo un negocio y quiero exportar, ¿no? Estoy exportando o quiero importar para mi negocio. Entonces, pues, puede ser, ¿no? O sea, que es para mi negocio, ¿no?, que quiero traer algo que va a ayudarme, ¿no?, o que voy a estar vendiendo a todo el público. Sabes que yo, ¿no?, vendo lo que es ¿cómo se llama? No sé si está bien dicho, ¿no? Artículos sería particulares, ¿no? Estuches, artículos para celulares, ¿no? Vendo, ¿no? Y yo importo, ¿no? Entonces, por un lado eso es para mi negocio, ¿no? Es para vender, ¿no? O puede ser para producir mejor una maquinaria, qué sé yo, ¿no? ¿Cuántas situaciones?
o de mi negocio que yo produzco, por ejemplo, alfombras y las estoy exportando al extranjero. Estas alfombras, ¿no? de material pues andino netamente, de alpaca, ¿no? Y que es muy cotizado en otros países, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, de esta manera, le estoy dejando esta tarea, ¿no? Entonces, hemos visto ya algunas recomendaciones, entonces ustedes tienen que idear qué recomendación pues no se pueden tomar. Obviamente, quien me tome de las que no, de las que hay, de que un caso por actual, ¿no? De las que ya he dado, muy bien, tiene un 15, 16, 17. Quien me tome una recomendación de la cual capaz no se haya contemplado ahí, tiene un 18, 19, hasta 20. ¿Saben cómo soy yo? Yo nunca limito notas 20, ¿no? Tengan alumnos, ¿alguna duda hasta ahí? Profesor, una consulta. Sí. Sí, con respecto a las recomendaciones, se refiere más que todo en la diapositiva anterior, ¿no? O mejor dicho, en la hoja anterior, antes de esa tarea, que decían que de repente no se puede emplear, o mejor dicho, si se empleó este Icoter, es mejor, se recomienda mejor el otro. No. Una cosa así. No, me refiero al contrato de compra-venta. ¿Se acuerdan? Lo que no hacen las ruedas de Conters. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? Ok. ¿No? Y acá vimos, acá, estoy grabando todo esto. Recomendaciones sobre los contratos de compra-venta, ¿no? Ya. Acá lo tienen. Estoy grabándolo, lo voy a pasar luego el link, lo voy a subir a YouTube. Ya, ahí está. Sencillo, ya está grabado, ahí lo leen. Ya, bien. Y, no está en el Drive, ¿no? No lo va a subir. También, mira, lo que voy a hacer es, bueno, ya voy a dejar de grabar, ya, entonces, terminó la clase, nos vemos.